van a estar con nosotros 4 colegas de primera línea. La primera es la doctora María Emilia Montejano. Permítanme abrir su... Bueno, disculpa, Emilia, si quieres ponerte ya la pantalla y tu sonido, por favor. Sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí te quedé yo mal, Emilia. No pude poner tu No te resumen preocupes. curricular. Entonces, la doctora María Emilia Montejano es profesora e investigadora en la Universidad Panamericana. Tiene doctorado en bioética No. y es licenciada en Derecho. Si quieres, yo ¿No? puedo dar, ¿no? Porque... Sí, mejor preséntate tú, Emilia. Sí. Bueno, los saludo a todos. Buena tarde. Muchas gracias por lo de doctora, pero todavía no obtengo el grado. Estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Panamericana y hasta diciembre del año pasado trabajé como profesor investigador de tiempo completo en la UP, pero ahora estoy nada más parcialmente como titular de 2 cátedras, que una es Bioderecho y la otra Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el perfil que te mandé, bueno, pues puse algo de los logros académicos, que he escrito algunos, más o menos 6 o 7 libros en coautoría sobre diversos temas con otras personas. Uno fue sobre familia, sobre la educación en el seno familiar. La otra es sobre discapacidad. Y bueno, he tocado muchísimos temas alrededor de la familia y derechos humanos. No sé si quieras que inicie o vas a presentar a todos, no sé cómo va a ser esto. Tienes que prender tu micrófono, Fernando. Gracias, Emilia. No, los voy presentando según les vaya siendo el turno para facilitar y agilizar el tema, el manejo de la información. Entonces, muchas gracias. Bienvenida. Empezaremos por ti. Tienes la posibilidad ya de compartir tu pantalla cuando quieras. Ok. No sé si ahí se puede ver ya la pantalla. Ya. Ok. Bueno, pues la idea de esta plática veloz es hablar un poquito de cómo andamos con la idea del concepto de familia dentro del derecho mexicano y en los tratados internacionales. Quiero empezar primero de afuera hacia adentro, es decir, primero vamos a ver en el ámbito internacional cómo está el concepto de familia y después en el ámbito nacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos, ustedes saben que no es un documento jurídicamente vinculante, es decir, no es obligatorio, pero es la mamá de todos los tratados. Finalmente, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre los 3, junto con la declaración, conforman lo que en Naciones Unidas le llaman la Carta de los Derechos Humanos. ¿Para qué nos sirve la Declaración Universal, que fue la primera que se emitió? Pues para tomar de ahí muchos lineamientos, muchos criterios y finalmente poder interpretar, si es necesario, los demás tratados internacionales. De hecho, como en el artículo 16 habla de que los hombres y las mujeres tienen derecho sin restricción alguna a casarse y a fundar una familia, pues en 1993 y de ahí en adelante ha habido muchos detractores de esta declaración que la han querido eliminar porque pues finalmente es un fundamento que nos permite intuir que una familia se conforma a partir de la relación que hay entre un hombre y una mujer. La importancia de esto es que, vamos, como elementos del Estado moderno, tenemos el territorio, la población, el gobierno y la soberanía. Y para hablar de población, bueno, tenemos que hablar de la gente. Y la gente está conformada o surge no como champiñones de la tierra, sino de una familia. Entonces la familia, dice la propia declaración, es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Y esto lo vamos a ver
en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Dice, y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La familia es célula base y sostén de la sociedad. Por eso, aunado a lo que nos había mencionado Fernando, pues la importancia de la familia. La familia también tiene funciones específicas, no me voy a meter en ese tema porque probablemente alguien más lo toque, yo solo me voy a dedicar a la parte jurídica. En la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que rige, o la que nos rige a nosotros, porque recordemos que existen a grandes rasgos 4 sistemas de protección de derechos humanos a nivel mundial. Tenemos el universal, comandado por Naciones Unidas, el interamericano por la Organización de Estados Americanos, y nosotros pertenecemos, México, a esos 2. Y hay otro que es el del Tribunal Europeo, el Sistema Europeo de Derechos Humanos, comandado por el propio Tribunal Europeo o por la Unión Europea. Y también tenemos el africano, el sistema africano, que también tiene su propia corte, igual que el europeo, igual que el interamericano. Básicamente en el universal no hay una corte de derechos humanos. Tenemos la Corte Penal Internacional, pero eso lo podemos dejar a un lado en este momento. Lo que sí tenemos es una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas que tiene una de sus funciones es estar promoviendo los derechos humanos, pero esta promoción en ocasiones, para mi gusto, en mi opinión, se convierte un poquito en injerencia en los países, porque mandan expertos o relatores para que estén cabildeando en cada congreso de cada país para que se hagan cambios en la legislación, siempre con el pretexto de que sea a favor de los derechos humanos, pero eso lo hacen incluso para denostar el concepto de familia. Ahorita vamos a ver entonces a nivel internacional la Convención Americana de Derechos Humanos, que pertenece al sistema interamericano al que pertenecemos nosotros, habla en el artículo 17 de protección a la familia. Dice, la familia, y repite lo mismo, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas. Para poder tumbar todos estos fundamentos, a nivel internacional, muchos de los que se llaman a sí mismos internacionalistas o incluso las cortes, como la Corte Interamericana, están tratando de reinterpretar los tratados internacionales y ya se inventaron una teoría de la evolución de los derechos humanos, y con esto lo que tratan de hacer es decir que un tratado internacional como se hizo en tiempo pasado, pues hay que actualizarlo a lo que sucede en el presente, y entonces lo que están haciendo es tratar de ampliar el concepto de familia. Esa ampliación yo le llamaría, en lugar de ampliación, pues más bien están desvirtuando el concepto de familia, lo están ampliando tanto que lo están diluyendo. Siempre nos dicen que se reconoce el derecho de hombres y mujeres a formar una familia siempre y cuando tengan la edad y las condiciones requeridas en las leyes de cada país. Dice, en la medida en que estas no afecten el principio de no discriminación. Y si nos vamos al principio de no discriminación de la Convención Americana, pues los motivos que menciona son la raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, etc., etc. Si se fijan, no habla de género. Pero en la práctica, por ejemplo, la Corte Interamericana, en un caso específico de 2013, sentenció en el caso Atala Rifo contra Chile, criticó a Chile y dijo y estableció pues que tenía que actualizarse para integrar también el género, con todo lo que eso implica. Y en la parte donde dice condición social, que no viene al caso, la interpretó y dijo que aquí podía caber la orientación sexual. Y con eso, entonces, juntó los 2 artículos y dijo, cuando hablemos de familia, cuando hablemos de matrimonio, podemos incluir a las personas con otra orientación sexual. Esa es una interpretación de la Corte Interamericana, pero el Tratado Internacional no lo dice así. En el artículo 32 del mismo tratado habla de la correlación entre deberes y derechos y dice que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
En Europa, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que ese es el tratado internacional que protege los derechos humanos allá, en el artículo 12 dice que hay derecho a contraer matrimonio, y a partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia, según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho. Y el artículo 8 habla del respeto a la vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia, y luego dice que el Estado no podrá tener injerencia en la familia a menos de que lo fundamente, ¿no? Por causas obviamente graves, etcétera, y que deben estar previstas en ley. Sin embargo, ya a través de otros asuntos que ha resuelto la Corte, primero fue muy respetuosa y manejó una figura que está en ese convenio, también en el de la Convención Americana, que se llama margen de apreciación nacional, y con esa figura jurídica lo que hizo la Corte o el Tribunal Europeo fue respetar a cada país y decir, en todos los temas en donde no se haya puesto de acuerdo la Unión Europea, todos los países, bueno, pues aplica el margen de apreciación nacional, y eso significa que cada país puede legislar como guste en esos temas. Y estamos hablando que en el tema de familias diversas, pues primero siguió esa línea, pero después, ante la presión de un lobby internacional desde Naciones Unidas y de asociaciones civiles, pues ha ido tratando de legislar cada vez que puede a favor de una ampliación del concepto de familia. Hay un asunto que ahorita es lo que abandera el movimiento que trata de destruir o diluir el concepto de familia, que es el asunto de Mota da Silva contra Portugal, en el que ahí establece o da las bases para decir que pues una familia puede estar conformada no solo por mamá y papá, sino por dos papás o dos mamás, con una amplia interpretación. En la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, que es el otro tratado internacional del sistema africano, dice: la familia será la unidad natural y la base de la sociedad. Esta estará protegida por el Estado, el cual se ocupará de su salud física y moral. El Estado tendrá el deber de asistir a la familia, la cual custodia la moral y los valores tradicionales reconocidos por la comunidad. También habla de deberes del individuo para con su familia y la sociedad, y también dice que hay que preservar el desarrollo armonioso de la familia y fomentar el respeto y la cohesión de esta. Respetar a sus padres en todo momento y mantenerlos en caso de necesidad. Esto lo ponen a nivel de tratado internacional. La CEDAW, que es la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación de la mujer, digamos que la Carta del Feminismo, el primer tratado a favor del feminismo, dice: los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos, el interés superior del menor. Aquí podemos ver que este artículo 5 de la CEDAW jamás se menciona. O sea, es un artículo que está diciendo hay que garantizar la educación familiar. Y hay otro que dice que hay que darle a la maternidad su lugar, pero esos no se mencionan. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el que mencionaba al principio, que junto con la Declaración Universal es la Carta Magna de los Derechos Humanos, dice también: la familia es el elemento natural y fundamental y también debe ser protegida por sociedad y Estado. Se reconoce el derecho de hombre y mujer a fundar una familia si tienen edad para ello. ¿Cómo lo discuten esta parte de contraer el matrimonio hombre y mujer? Dicen, no, dicen que es de manera individual. El hombre tiene derecho a contraer matrimonio y la mujer también de manera por separada. Obviamente de la lectura se entiende que es hombre y mujer, y sobre todo en el contexto en el que se redactó. Les comento que cada Tratado Internacional de Derechos Humanos tiene, o de cada tratado surge un comité, es un organismo de tratado, así les llaman, que lo que tiene es la facultad de verificar si un país que se adhirió a ese tratado o que firmó ese tratado está cumpliendo con la normativa o con lo que se obligó. Aquí la cuestión es que los comités no son jurídicamente vinculantes. Ellos emiten
observaciones y recomendaciones. Sin embargo, pues muchas personas, muchas autoridades en diferentes países lo toman como si fuera el tratado internacional. Y esto pues es erróneo porque los comités no siempre están constituidos ni por juristas ni por personas que conozcan ciertos derechos, o sea, los sistemas jurídicos de diferentes países. Sin embargo, en este caso, en una de las observaciones, o dos de las observaciones, la número 16 y la número 19, fíjense lo que dice, que en cuanto al término familia, los objetivos del pacto exigen que a los efectos del artículo 17 se le interpreta como un criterio amplio que incluya a todas las personas que componen la familia, tal como se entienda esta en la sociedad del Estado parte de que se trate. O sea, le está dando la posibilidad a cada país de elegir qué significa familia o qué agrupación va a defender y a llamarle familia. Y en la observación general número 19, les digo, no son vinculantes, pero son criterios que lanzan y pues hay que aprovecharlos. Estos están hablando de que, bueno, finalmente la familia será lo que cada sociedad determine. Dice, el concepto de familia, bueno, aquí hay que hacer un paréntesis. Será jurídicamente lo que cada sociedad determine, pero nosotros sabemos que la familia es un concepto, y a lo mejor alguien más lo tocará, no es un concepto que implique que nosotros o el Estado pueda crear familia. La familia es un hecho natural, y lo dicen todos los tratados internacionales, porque sencillamente se da de la unión de un hombre y una mujer cuando tienen hijos. Ya tenemos una familia. Esa posibilidad de tener hijos hace que sea una familia. Entonces, no es que la inventemos, nosotros solo tenemos que protegerla, y cuando en un tratado internacional se trata de familia, el Estado está obligado a defender a la familia. ¿Cuál? La natural. Lo demás puede ser ficciones, como la adopción y muchas otras figuras jurídicas, pero tendría que justificar por qué está haciendo esas ficciones, y ahorita no lo está justificando. Aquí viene el concepto de familia, puede diferir en algunos aspectos de un estado a otro, dice este comité, y aún entre regiones dentro del mismo estado, de manera que no es posible dar una definición uniforme del concepto. Sin embargo, el comité destaca que cuando la legislación y la práctica de un estado consideren un grupo de personas como una familia, esta debe ser objeto de la protección prevista en el artículo 23 del pacto, ¿sí? Que dispone que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque las Cortes, ahorita voy a mencionar la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese caso que les decía de Atala Rifo contra Chile, incluso se burló. Imagínense que una Corte se burla de un país, que esto es gravísimo. La Corte consideró que el lenguaje utilizado por la Corte Suprema de Chile, relacionado con la supuesta necesidad de las niñas, era un caso en donde se veía si las niñas podían seguir bajo la custodia de su mamá, que había decidido declararse lesbiana y tener una pareja, o con el papá, que les daba cierta estabilidad, ¿no?, emocional. Y entonces dice, relacionado con la supuesta necesidad de las niñas de crecer en una familia estructurada normalmente y apreciada en su medio social, y no en una familia excepcional, refleja una percepción limitada y estereotipada del concepto de familia. O sea, le está diciendo a una corte de uno de los países, en este caso Chile, que tiene una percepción limitada y estereotipada del concepto de familia que no tiene base en la convención, al no existir un modelo específico de familia. Y puso, que eso es lo más grave en su sentencia, puso parcialmente las dos observaciones, tanto la 16 como la 19 de las que le hablé, pero es penoso. Los puso descontextualizado y parcial, y dijo, así como dice el comité que no existe un modelo de familia único, entonces se avienta todo su argumento y se le olvidó poner todo lo demás, que debe respetarse cada país como quiera decidir qué es familia y qué no. Y en este caso, el problema se había suscitado en el año 2002 y la sentencia fue hasta 2013. Aquí la pregunta es, ¿en América Latina en 2002 se hablaba abiertamente de familias homoparentales? No. ¿Por qué tendría
que decirle que es una percepción limitada y estereotipada del concepto de familia. Además, considerando que si está tomando como fundamento los dos observaciones 16 y 19, pero nada más parcialmente, pues está haciendo trampa. Esto es una chapuza. Así decían cuando yo era niña. O sea, esta es una trampa de Atalarrifo. Y nuestra corte está por el estilo, ¿eh? La Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia es la que en 2013, aunado a justo a Atalarrifo, porque nada es coincidencia, todo va dándose, en 2013 la OEA expide este tratado internacional. Canadá y Estados Unidos dicen yo no firmo y se retiran. La mayoría de los 6 países que estaban ahí, se firma en Guatemala, firman todos emocionados y cuando lo leen y se dan cuenta de la situación, ya no lo ratifican, o sea, ya no se vuelve obligatorio para ellos, pero este tratado internacional, en especial, y a diferencia de todos los demás, trae una condición que cuando 2 países lo ratificaran, generalmente se pide un mayor número de países para ratificar, iba a entrar en vigor. Uruguay lo ratifica en 2018 y México lo ratifica a finales de 2019. ¿Qué nos dieron? ¿Quién sabe? Pero hay un problema con este tratado internacional. Solicita este tratado internacional que el Estado persiga a sus ciudadanos cuando no estén de acuerdo con toda la cuestión LGBT o el generismo. Establece prohibiciones y sanciones a la ciudadanía por expresar rechazo a opiniones y costumbres homosexuales o por financiar una ONG pro familia que considere que el matrimonio solo es entre una mujer y un hombre. No sé si supieron la noticia, pero hace 2 días apareció que Naciones Unidas en su página del Alto Comisionado está solicitando a los países que le den nombres y apellidos de aquellas personas que se opongan al generismo. O sea, ya nos van a poner la letra escarlata o algo por el estilo. Imagínense lo grave de esta situación. Ya va a haber una persecución. Establece sanciones por publicar escritos incluidos en Internet donde se rechace el matrimonio gay o la diversidad sexual y que contenga preconceptos sobre familia. Y así en general, aunque por un lado dice fortalecer el entorno social de la familia, la realidad es que en la práctica no se está haciendo a nivel internacional por parte de los organismos internacionales. En nuestra Constitución tenemos en el artículo 4, dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley y esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Bueno, ahorita ya le cambiaron, creo que varón le pusieron hombre o algo por el estilo. En la Ley General de Salud, antes, porque justo cuando entró este gobierno... Perdón, María Emilia, ya casi termina el tiempo. Bueno, nada más les quiero decir que el problema es que en nuestra legislación han ido borrando la idea del matrimonio de padre y madre, esto lo eliminaron. En el Código Civil Federal solo se habla del patrimonio de familia. El INEGI ahora habla de hogares familiares, ¿sí? Ya no habla de familias. El Código Civil de Aguascalientes sí habla de familia y de matrimonio entre hombre y mujer, y entonces la Suprema Corte ha ido en contra de todos estos países, de estos estados de la República que hablan de estas 2 situaciones, de que hay el matrimonio se da entre hombre y mujer. En Jalisco también se habla de lo mismo y sin embargo, pues todos están yendo en contra. Esa es la tendencia actual. Por mi parte, pues es todo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilia. Lo que nos presentas, nos acabas de presentar, es la polémica que existe. Sí puedo decir que en el terreno de las discusiones que se dan en el campo jurídico y en el campo sociodemográfico, en el campo político, estos señalamientos, estos hechos son de los más candentes. Hay una corriente de interpretación jurídica, una corriente de interpretación sociodemográfica y desde luego política, que nos están proponiendo una nueva visión de lo que se entiende por familia.
Y estos señalamientos que tú haces a las distintas leyes nos muestran cómo, por una parte, hay de referencia que familia implica fundamentalmente hombre-mujer, matrimonio, pero sobre todo hombre-mujer, y los hijos viviendo con papá y mamá, y los procesos culturales, jurídicos y sociodemográficos que tratan de cambiar esto. Entonces, ese es uno de los debates que vamos a estar haciendo durante estos tiempos de nuestro seminario. ¿Sí? Pues muchas gracias. Queremos hacer una discusión, sí. Queremos hacer una discusión sobre las cuestiones jurídicas. Y tanto los que vienen del campo de derecho como tú tienen una manera de entender el problema y de formularlo. Y los que venimos de los campos sociodemográficos tenemos otra manera de formular esta discusión. Y precisamente hay que abrirla. Y como lo planteamos en el inicio de la organización del seminario, hay que inclusive generar espacios de discusión con gente que no piensa como nosotros. Y abrirlo y vamos a discutir los temas. Pero se trata de discutir estos asuntos fundamentales. Y no seguir, tanto entender que es una corriente que sigue simplemente la modernidad y el proceso natural de desarrollo de la sociedad. Es así. Hay distintas visiones y distintas tradiciones sociodemográficas, y es lo que queremos poner en discusión, y desde luego nosotros tenemos la perspectiva de familia. Eso es clarísimo. Pero muchas gracias. Esto que tú planteas en el terreno jurídico, debemos llevarlo a la discusión interdisciplinaria y en base a eso poder aprender. Porque una característica de lo que estamos viviendo actualmente es la construcción de grupos totalmente cerrados e impermeables a la discusión. Pues muchas gracias, María Emilia. Disculpa el poco tiempo, pero pues así son las cosas y más en época digital. No, al contrario, muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias.